...1940 fue la década de esplendor del yiddish en la ciudad. Lo que vamos a ver ahora es un brevísimo panorama del yiddish en la ciudad a partir de entrevistas y algunos documentos. El yiddish es la lengua más hablada dentro de las judeolenguas ashkenazíes. Max van Reich lo caracterizó como lengua de fusión, pues carga las marcas de los lugares a los que emigraban o de los que se exiliaban los hablantes a lo largo de su historia. Esta fusión la componen algunos dialectos alemanes medievales, el hebreo antiguo, principalmente para vocablos relacionados con la vida religiosa, doméstica o íntima, además de su alfabeto, y elementos de las lenguas eslavas. De entreguerras, en Europa Oriental el yiddish era la lengua principal de comunicación entre judíos, de creaciones literarias y otras expresiones artísticas y de numerosos periódicos. El yiddish llegó a América con el exilio de cientos de miles de judíos, con una mayoría dirigida a Estados Unidos y Argentina. En el Holocausto fueron asesinados el 90% de los hablantes de yiddish. El primer reconocimiento del yiddish en la ciudad de Buenos Aires data del año 1889, con el arribo de 800 judíos oriundos de Rusia y Europa Oriental, llegados en el vapor Weser. La documentación de este arribo es el primer registro de inmigración masiva judía a la Argentina, aunque el censo previo indica que en 1888 había en Argentina 1.572 judíos. El yiddish era la lengua de la mayoría de los judíos inmigrantes al país. El resto hablaba judeo-alemán, judeo-español u otras lenguas europeas. Cuando vos tenías 13 años, ¿seguías dialogando con tus papás en yiddish? No. No, pero ellos me seguían hablando en yiddish. ¿Y vos le respondías en español? Yo en español, sí. Ellos toda la vida hablaron en yiddish. Siempre les resultó, bueno, es como si nos mudáramos a otro país y tuviéramos que aprender una lengua, entre nosotros seguíamos hablando el español, el castellano. Mi idioma materno, mi primera lengua fue el yiddish. Y mi joven no sabía hablar castellano nada, era analfabeta además. Y cuando iba a la feria, los feriantes, justamente la feria quedaba en esta cuadra. Acá en Padilla había una feria de 2 cuadras, esta cuadra, la otra. Y porque nosotros vivíamos en Guarnes, ahí nomás. Entonces mi bobe venía a comprar acá a la feria y los feriantes le hablaban en yiddish, más o menos, ¿no? Como le salía, porque mi bobe no sabía una palabra. ¿Y pero los feriantes eran judíos? ¿Cómo? ¿Los feriantes eran...? Por eso tenía que aprender, qué sé yo, aprendían, estaban con la Ellos aprendían. Ellos aprendían a hablar en yiddish. Eso es muy interesante. Y me pasó... ¿Porque vivían en Villa Crespo o porque trabajaban en Villa Crespo? No lo sé dónde vivían ellos, yo era chiquitita, no tengo idea. Pero vos decís que yo acompañaba a mi bobe, pero sí, le hablaban en yiddish, qué sé yo, alguna palabra. Para mi bobe esta calle Padilla era Patilla. Nunca supo pronunciar tampoco, ¿no? Y ¿qué te iba a decir? ¿Pero vos vivías con ella, no? Yo vivía con mi bobe. Ella me crió y me mandó al shule. Y yo me negaba, yo no quería ir al shule, ¿no? Esos prejuicios que teníamos, que después confirmé, porque mi bobe, yo iba en el colectivo con ella, hablaba yiddish, y me molestaba mucho, mirá. Buenos Aires fue y es considerado uno de los centros del yiddish a nivel mundial del siglo XX. Hoy en día son pocas las personas que se comunican en yiddish cotidianamente, pero hace 100 años el yiddish circulaba en periódicos, en obras de teatro y había una gran cantidad de hablantes que podían escucharse en las calles en diversos barrios de Buenos Aires. A donde nos mandaban. ¿Y en la calle vos escuchabas hablar yiddish cuando eras chico? Se escuchaba mucho hablar yiddish. ¿En tu barrio inclusive? Sí, en mi barrio, en Conti López de Vega, había una cantidad de judíos impresionantes
Y claro, y yo me sentía un poquito molesto cuando mis padres con sus amigos iban por la calle hablando, porque había bastante antisemitismo, ruso, esto, lo otro, pero ellos hablaban en yiddish en la calle, en cualquier lugar. Esta comunidad de hablantes también fue innovadora en otras áreas, como por ejemplo la agricultura y principalmente la industria textil, que preponderó en el Gran Buenos Aires, en la zona de San Martín, más específicamente en Villa Lynch. El yiddish era la lengua de comunicación de los judíos ashkenazíes en Buenos Aires durante las primeras décadas de inmigración, y la música, el teatro y la prensa yiddish fueron nichos para esta lengua porque el número de personas involucradas y el interés que suscitaban fueron pilares para su mantenimiento e intercambio. Colectividad, había un mundo, estaban los teatros, a eso. Yo iba al teatro yiddish, me faltó esto, amaba el teatro judío. ¿A cuál ibas? Al Mitre. Al Mitre. Que era de mi barrio, nosotros vivíamos en Warnes, y yo bailé en el teatro, hice una escena de Rumänische Hasene, se llamaba esto, que no lo grabaste. Lo estoy grabando ahora. Ah, bueno, de Rumänische Hasene se llamaba el casamiento rumano, y bailé, era una nena, bailé ahí, una ronda que hicimos, que la canción era Ulet, Ulet, Kinderlach, bis wann ihr seid noch jung, weil vom Frühling bis zum Winter ist ein Katzensprung. ¿La entendiste? Sí. Yo quería ser artista en teatro yiddish, mira, y íbamos con mi mamá mucho, a veces íbamos a ver una obra 2, 3 veces. Ah, ¿la misma obra? Amábamos, el Soleil he ido poco porque había que viajar con mi mamá. IF tampoco. Venían, al IF no íbamos, no, porque era de izquierda, nosotros no. Ah. En 1941 se funda el IKUF, Yiddischer Kulturverband, la Federación de Entidades Culturales Judías Argentinas, y el IFT es incluido dentro de sus instituciones. El IKUF surgió con el objetivo de nuclear a las instituciones judeoprogresistas argentinas. La sede central es la de la ciudad de Buenos Aires y reunía colegios como el Bergelson, el Shiklovsky y el Sarmiento de Villa Crespo. El Pérez de Villa Lynch, que además de escuela era centro cultural y club deportivo con una pileta olímpica, y otros clubes y centros culturales, además de tener sus propios periódicos y revistas. El IFT, Yiddischer Volkstheater, Teatro Judío del Pueblo, fue fundado en 1937. Se creó con la idea de llevar a escena obras que apuntaran a las necesidades de una audiencia popular con un nivel artístico importante. Era un teatro de vanguardia que presentaba obras con contenido social y buscaba renovar el teatro judío de Buenos Aires. Además tenía un objetivo pedagógico, de que el teatro sirviera como escuela para el pueblo. Mi abuelo compraba Die Jiddische Zeitung, que en esa época estaba Die Presse y Die Jiddische Zeitung. Él compraba el Zeitung, no le gustaba Die Presse. Bueno, así que esa era la lectura. Mi abuelo era muy lector y tenía un montón de libros en yiddish, montones. En cuanto a la educación, en la apertura de escuelas donde el yiddish fuera materia de enseñanza, se percibe una intención de mantenimiento de la lengua de parte de los adultos como parte de las iniciativas glotopolíticas que hubo en la ciudad con el yiddish. Las prácticas que hacíamos de trabajar con chicos para enseñar el yiddish. Ah, perfecto. Entonces mi hermana enseñaba yiddish y yo también yiddish, pero en distintas escuelas. ¿En dónde trabajaste vos? Yo trabajé en una escuela que se cerró, que era Bergelson, que era en Chacarita. Ah. En otra escuela que era Janusz Korczak. Cada uno tenía su grado. ¿Y el otro, el Korczak? El Korczak también. Ah, ¿y en dónde quedaba? Quedaba en Tres Arroyos y Avenida San Martín. Ah, Paternal. En Paternal, Ah. no lejos de acá. Ah. Es decir, por Sí, acá sí, va por conozco. Martín derecho, ahí está. Después se fueron cerrando, tanto el Bergelson, que después, antes de cerrarse, creo que Summerland lo utilizó, la colonia Summerland, Sí. lo utilizó para hacer actividades. En Argentina el yiddish incorporó palabras como mate y otras a las que se les cambió algún morfema yidishizándolas dentro de una frase completamente en yiddish. ¿Y tus padres no hablaban entre ellos en castellano, siempre yiddish? Hablaban en yiddish. Se metían algunas palabras, me das kaufen mandarinas. Ah.
los mandarinques, como decían, pero hablaban entre ellos mucho en yiddish, sí, sí. El español de Buenos Aires incorporó palabras del yiddish. Las más conocidas son goy, tujes y michigene. Quizás hayan contribuido comediantes, periodistas y actores. Y hoy en día circulan a veces sin saber incluso que son palabras en yiddish. Cuando unos encapuchados se meten en el estadio de Barrio Alberdi para pedirle a los jugadores que pongan un poco más y le pegan una patada en el tujes a uno de los futbolistas de River. Bueno, Almeida estaba dentro